Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el webinar del día de hoy. Mi nombre es Claudia López. Voy a tener el gusto de impartir el curso del día de hoy. Buenos días a todos los que nos acompañan desde México, desde Perú, Ecuador, Costa Rica. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a ver cuántas personas van inscritas. Vamos a saludar a un par de las personas que estamos dentro del curso. Tenemos a... un segundo, por favor, listo. Osiris Bastida, bienvenida. Milton Flores, bienvenido. Karina Zamora. Fernando Canul, bienvenidos. Daniela Peralta. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Atsiri Cortés, bienvenida. Alfonso Salgado, bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Igual si gustan escribirnos desde dónde nos están viendo, desde dónde nos acompañan. Perfecto. El día de hoy vamos a revisar una técnica muy utilizada para el área de agronomía, de alimentos, incluso también para el laboratorio, para análisis de calidad. Se trata de la refractometría. Entonces, pues vamos a hablar un poquito acerca de qué es esta técnica, cómo es que la vamos a utilizar en estas industrias y pues al final vamos a hacer una pequeña demostración. Vemos que ya nos mandan los saludos desde Guatemala, Franz Alexander. Muchas gracias por acompañarnos. María de Lourdes Pliego es una estudiante de biotecnología del estado de Hidalgo. Muchas gracias por estar aquí. Esperemos que te sea de utilidad. Y María de Lourdes, bueno, nos dice buenos días. Alejandra Ordóñez nos dice también buenos días. Y pues listo. Entonces, me parece que ya tenemos la suficiente audiencia para empezar el curso. Entonces, vamos a revisar primero una parte teórica, después, como les comentaba, la parte demostrativa y al finalizar la sección de preguntas y respuestas. Entonces, pues comenzamos. De la fruta por medio de porcentaje en Brix. El objetivo de nuestro curso es describir la relevancia de la medición de porcentaje en Brix para determinar la madurez de los frutos y como temas principales vamos a tratar qué es la refractometría y el índice de refracción, qué es la maduración de frutos. Vamos a mostrar los refractómetros que tenemos aquí en HANA. Y por último vamos a realizar una demostración con algunas frutas que trajimos. Entonces, pues comencemos con el primer punto. ¿Qué es la refractometría? Bueno, es un método para determinar el índice de refracción de una sustancia con el propósito de evaluar su composición. Pero pues, ¿qué es el índice de refracción? O la refractometría más bien se basa en este término, en este parámetro, el índice de refracción, que es la característica óptica de una sustancia y el número de partículas que están disueltas en esa sustancia. Ese parámetro o índice de refracción también lo podemos definir como la relación de la velocidad de la luz en un espacio vacío en relación con la velocidad de la luz a través de una sustancia. Para mostrar esto, vamos a revisar la siguiente diapositiva. En la diapositiva podemos encontrar dos vasos, un vaso del lado izquierdo que es pura agua y un vaso del lado derecho que a esta agua se le colocó cierta concentración de azúcar. Vemos que si nosotros colocamos o sumergimos un lápiz dentro de este vaso con agua,
pues el lápiz, vamos a ver a través del vaso que tiene un ángulo de inclinación. Sin embargo, si nosotros sumergimos un lápiz en una solución de agua, pero con azúcar, este ángulo de inclinación es diferente a cuando nada más colocamos agua en el vaso. Un resultado de esta propiedad, de este parámetro de refractometría, es que la luz se va a desviar o va a hacer que la dirección cambie cuando viaja a través de una sustancia de diferente índice de refracción. Esto quiere decir que cada sustancia va a tener su propio índice de refracción, dependiendo de la concentración de azúcar que encontremos en la muestra o de iones que encontremos en la muestra, porque no nada más es azúcar. Ok, como les mencionaba, cada medio posee un índice de refracción característico propio de esa sustancia. Además, este parámetro es dependiente de la temperatura también, por lo que se debe tener cuidado para poder compensar las diferentes temperaturas de la muestra. ¿Esto por qué pasa? Veamos, tenemos igual dos vasos en la diapositiva, uno del lado izquierdo, que pues se le colocó cierta sustancia y está sin disolver todavía. Pongamos que está a temperatura ambiente 25 grados. Y del lado derecho tenemos el otro vaso con la sustancia, pero ya solubilizada, ya disuelta, digamos a 27 grados centígrados, Celsius, perdón. Esto pasa porque a mayor temperatura, algunas sustancias o iones se solubilizan en mayor cantidad, lo que dará un aumento en el índice de refracción. Es importante mencionar que el índice de refracción es usualmente reportado a una temperatura de 20 grados Celsius. Ok, vamos a ver el uso de la refractometría de esta técnica en los alimentos. Bien, esta técnica se utiliza en diversos procesos productivos cada vez más, ya que debido a las exigencias de las normas de calidad, de análisis de calidad que están vigentes, incluyen el análisis tanto en materia prima o en toda la cadena, desde la materia prima, la recepción de la materia prima, la elaboración del producto, el productos finales. Entonces, durante toda esa cadenita, durante todo ese procedimiento, las normas necesitan o las normas piden que se cumplan ciertos límites de parámetros, entre ellos el índice de refracción, que en alimentos se refiere principalmente a azúcares, pero también los vamos a poder identificar o nos los van a pedir en la industria farmacéutica y agroalimentaria. Ok. Hablando en términos ya de nuestro curso, nuestro webinar del día de hoy, la maduración de la fruta. Como mencionábamos, estas normas nos piden un análisis de calidad desde la materia prima, que es lo que vamos a revisar el día de hoy, hasta los productos envasados. No sé si recuerden que hace un poco más de un año, se reguló la NOM del etiquetado. Entonces, en alimentos, el contenido de azúcar normalmente se lee por porcentaje o grados Brix.
Entonces, este tipo de normas son a las que nos referimos, que son cada vez más exigentes en los límites permitidos. Y pues que hay que llevar un control de nuestro proceso o durante nuestro proceso, mejor dicho. Ok, debido a esto nos toca hablar sobre la maduración de las frutas. Todas las frutas sufren un proceso de maduración que es una parte esencial de su desarrollo y que conduce eventualmente al envejecimiento y muerte de los tejidos, como todo ser vivo. Este proceso se percibe por los cambios morfológicos, los cambios fisiológicos y bioquímicos que desencadenan en la formación de un fruto apto para el consumo humano. Una fruta madura no es igual que lo era antes, así como nosotros cuando vamos envejeciendo. Además de que pues cambia el sabor, cambia su apariencia física, su composición nutricional. Puede también variar esto de acuerdo al proceso de maduración. ¿Por qué nos referimos a esto? Ok, con respecto a la maduración, podemos clasificar a los frutos en dos grupos. Los grupos climatéricos del lado izquierdo y los grupos no climatéricos del lado derecho. Los frutos climatéricos se caracterizan porque siguen madurando después de la cosecha. Esto significa que, por ejemplo, podemos comprar una manzana o un aguacate verde y dejarlo madurar en casa. Se debe tener en cuenta que la forma en la que va a madurar una fruta, para que tenga todos los nutrientes necesarios y características organolépticas aptas, esa fruta se recomienda que termine de madurar en la planta para que también absorba todos los nutrientes que se necesitan y que después nosotros vamos a asimilar. Los frutos no climatéricos deben recolectarse cuando están casi listos para el consumo, ya que si se recolectan antes, ya no van a madurar, ya no sigue su proceso de maduración, solo se van a poner blanditas y una vez retirados de la planta, no mejoran sus características organolépticas. Esta diferencia se debe a que los frutos climatéricos secretan la hormona de etileno, la cual les ayuda a seguir madurando después de la cosecha. Ok. Las características físico-químicas, bueno, como consecuencia de la maduración de la fruta, se desarrollan una serie de características físico-químicas que permiten definir distintos estados de madurez. Empecemos por la madurez fisiológica, que es cuando la fruta ha logrado un estado de desarrollo y puede ser separada de la planta para continuar madurando para su consumo. Esta es una característica típica de las frutas climatéricas. En cambio, pues como veíamos, las frutas no climatéricas, como es el caso de los cítricos, si lo vimos en la diapositiva anterior, estas ya no continúan madurando. Aquí olvidé mencionarles que normalmente, los cítricos están clasificados como frutas no climatéricas, ya no siguen madurando después de su cosecha. Y del lado izquierdo tenemos pues manzanas, papaya, plátano, la guanábana. Entonces, estos siguen madurando después de su cosecha. Ok, perdón. Continuemos con la madurez de consumo u organoléptica, que es la parte sensorial. En este caso se refiere al momento en el que la fruta reúne las características deseables para su consumo.
la parte sensorial, que ya huele rico, que ya está dulcecita, que el color es llamativo. Entonces, es esa parte donde la fruta nos llama la atención con su olor, con su color, y que si lo probamos nos va a gustar. Después siguen los cambios composicionales. Durante el desarrollo y la maduración, las frutas experimentan una serie de cambios internos en sus componentes. Uno de los más importantes y al que nos vamos a referir es el aumento del contenido de carbohidratos debido a la hidrólisis de almidones. Es decir, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una fresa que está todavía verde, lo que más vamos a encontrar son pectinas y fibra. Posteriormente, con la maduración, vamos a ir obteniendo más carbohidratos, más sacarosa, más fructosa y menos cantidad de pectina, por ejemplo. El desarrollo del color por lo general va disminuyendo, como les mencionaba, el desarrollo del color verde, perdón, va disminuyendo de su contenido de clorofila, es decir, cuando está verde, pues obviamente va a tener más cantidad de clorofila y va a ir incrementando en la síntesis de pigmentos de color amarillo, naranja, rojo, antocianinas en el caso de las fresas, fenoles y flavonoides en el caso de frutos amarillos como la manzana amarilla, incluso la manzana roja también tiene fenoles flavonoides, el licopeno en el caso del jitomate, por ejemplo. Entonces va cambiando de color verde a el color característico del fruto. Después viene el desarrollo del sabor y del aroma. El sabor va a cambiar debido igual a la hidrólisis de almidones que se va a transformar en los azúcares. Su sabor va a pasar de ácido a más dulce y pues el pH va a elevarse conforme va a madurar. Y con respecto al aroma, se va a desarrollar por la formación de una serie de compuestos volátiles que le imparten un olor característico a ciertas frutas, que ya lo conocemos. Y por último, tenemos los cambios en la firmeza, que igual se debe a la hidrólisis de los almidones y de las pectinas. Esto es por la reducción del contenido de fibra y por los procesos degradativos de las paredes celulares. Por eso las frutas, conforme se van envejeciendo, se van haciendo aguaditas. Se vuelve blanda, y más susceptibles a ser dañadas durante el manejo post cosecha. Entonces, con respecto a esto, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, una cantidad de azúcares menor cuando la fruta todavía es verde, cuando no está totalmente madura. Y cuando la fruta está envejeciendo o ya está muy viejita, por así decirlo, muy madura, el contenido de azúcares incrementa porque la fibra disminuye, el contenido de agua también disminuye. Entonces, varios macronutrientes y la composición de nuestras frutas va cambiando. Ya que sabemos esto, ya que revisamos el concepto de maduración, ahora vamos a ver cómo es que podemos obtener el contenido de azúcar de las frutas. Ya sabemos que esperamos un valor menor cuando está verde la fruta y un valor más alto cuando ya está madura mi fruta. Pero ¿cómo lo puedo obtener? Bien, esto normalmente se obtiene por refractometría y pero ¿cuál es el funcionamiento de los refractómetros?
Existen dos tipos de refractómetros, el óptico y el refractómetro digital, que es el que nosotros vamos a utilizar el día de hoy. El funcionamiento de nuestro equipo es, por la parte interna, nosotros tenemos, aquí está el soporte, donde vamos a colocar la muestra. En la parte interna nosotros tenemos un LED que va a hacer incidir un haz de luz hacia la muestra. La muestra olvidé la palabra un segundo, va a desviar el haz de luz y este haz de luz va a pasar por el prisma, por el lente y después por el sensor, que el sensor ya nos va a decir la parte digital o la cantidad de azúcar que está contenida en mi frutita, en mi muestra. Entonces, esa es la parte óptica, la parte, el fundamento, la parte interna del equipo. Y así es como van a funcionar los refractómetros. Sin embargo, nosotros estamos refiriendo a contenido de azúcar, pero no siempre se mide azúcar con la refractometría. También podemos medir, por ejemplo, cloruro de sodio, fructosa y otros carbohidratos, como vamos a revisar en las siguientes diapositivas. En HANA nosotros contamos con una línea muy amplia de refractómetros. El general, el de usos generales, es el HI 96800, que nos va a decir tanto índice de refracción como porcentaje en Brix. Este equipo lo podemos utilizar para jugos, mermeladas, refresco, leche y, como ya dijimos, toda la cadena de producción de estos productos. El 96801, que es el que vamos a utilizar el día de hoy, nada más nos va a dar el porcentaje en Brix. Se utiliza principalmente en alimentos. Y pues igual, jugos, mermeladas, refrescos y leche. El siguiente es el 96802, que este equipo, con el índice de refracción, nos va a dar el porcentaje en peso, pero de fructosa. El índice de refracción normalmente en alimentos, o el porcento en Brix en alimentos, se refiere a sacarosa. En este caso, nosotros vamos a poder leer fructosa con este refractómetro. El 96803, que igual nos va a dar porcentaje en peso, pero de glucosa, otro carbohidrato más, lo podemos utilizar para refrescos y jugos. El 96804, que igual nos va a dar porcentaje en peso, pero de azúcares invertidos. Este es muy adecuado para aplicaciones de confitería y panadería. El equipo 96821, que es para salmueras, como les mencionaba. Normalmente utilizamos la refractometría en alimentos para medir sacarosa en una muestra de alimentos, pero también vamos a poder medir cloruro de sodio, por ejemplo, en salmueras, que pues también aplica para alimentos. El 96832 es para la parte de farmacia, alimentos también, para cosmetología, cremas cosméticas. Nos va a dar el análisis de propilenglicol, que son productos que se utilizan para ambas industrias. Entonces, ya que revisamos los conceptos básicos, ya revisamos los equipos que podemos encontrar en HANA, vamos ahora sí a la parte demostrativa con nuestro equipo y varias frutas que conseguimos para analizar
Entonces, denme un segundo, por favor, para organizar todas las frutas y el equipo. Y ahorita continuamos. Ok, entonces vamos a empezar con la parte demostrativa, la parte práctica. Hemos conseguido frutas de diferentes. Tenemos muestra de manzana, muestra de chile morrón o ají. Bueno, chile morrón lo conocemos así aquí en México, no sé en otros países. Es un ají que no pica, es pues un ají, un chile normal, nada más que es grande y no pica. Naranja también y fresa. Y de todas las muestras tenemos una madura, que sería, por ejemplo, en el chile morrón, esta se alcanza a ver que está muy madura. Como comentábamos en la parte teórica, pierden firmeza y pues también cantidad de agua, porcentaje de agua, se va arrugando la pielecita. Entonces, una fruta madura y una fruta pues no tan madura o pues verde. Igual de la naranja, por ejemplo, una verde, una ya madura. Esta también está bastante madura, está blanda al tacto. Las fresas, vemos que no lo logramos conseguir como en la diapositiva que se mostraba, una totalmente pálida, blanca, pero pues encontramos esta y la manzana, una verde y una roja. Entonces, empecemos con la manzana, que es la que más rápido se nos oxida para poder leer nuestro porcentaje de azúcar. Voy a encender el medidor, este es mi refractómetro, aquí es donde les comentaba en la parte teórica, donde le vamos a colocar la muestra, el prisma, por este lado está el haz de luz que va a hacer incidir hacia arriba donde está nuestra muestra y después el haz ya desviado va a pasar al sensor para que nosotros obtengamos un valor numérico. Entonces, enciendo mi equipo. Porcentaje en Brix, les comentaba que hoy utilizaremos el HI 96801, únicamente nos da porcentaje en Brix y este equipo y todos los de HANA compensan la temperatura. Entonces no hay que preocuparnos por ese parámetro. Ok, antes de colocar la muestra necesitamos hacer un cero o un blanco. Voy a colocar unas gotas de agua destilada. Presiono en la tecla 0. Ya que está mi cero, voy a absorber por el contorno del prisma. No lo voy a tocar con mi papel absorbente porque lo rayo. Y con un paño suave, antiestática, limpio. Y listo. Ahora, me voy a ayudar de una prensa para colocar unas gotas de manzana en mi prisma. Voy a colocarlo un poquito, a cortarla un poquito más, que esto era demasiado. Ok, ahora sí. Me voy a ayudar de la prensa y voy a hacer solamente presión. Ahí está. Solamente nos aseguramos de que cubra todo el prisma, de que no haya burbujas. ¿Listo? Presiono leer. Encontramos un 9% en Brix de nuestra muestra de manzana. Para retirarlo, igual absorbo. Voy a enjuagar con agua.
Y vuelvo a hacer un blanco para ahora leer mi muestra de manzana más madura. Presiono 0 y repito el procedimiento. Absorbo, limpio, y ahora coloco un trozo de manzana, pero de la que está más madura. Igual la voy a cortar un poquito más porque es muy grande para mi prensa. Ok. Listo. Ya que hice mi cero, presiono para sacar el jugo de mi manzana. Presiono leer. Y el contenido de azúcar es más alto. El de la manzana verde era de 9. En este caso tenemos 12.6% en Brix. Significa que cada 100 gramos de nuestro producto hay 12 gramos de azúcar. Igualmente, en el caso de la manzana, por cada 100 gramos, perdón, de la manzana verde, por cada 100 gramos de manzana verde había 9 gramos de azúcar o más bien sacarosa, porque les comentaba que podemos leer otros tipos de azúcares, otros tipos de carbohidratos como la fructosa y la glucosa, azúcares invertidos. Entonces, ahorita nos estamos refiriendo a sacarosa. Voy a hacer ahora mi blanco, mi cero para el chile. Voy a retirar, bueno, estas las voy a dejar. Esta la quito. Ya coloqué mi agua. Presiono 0. Ok. Absorbo. Recuerden no tocar el prisma con mi papel absorbente porque se raya. Y ahora voy a medir chile. Chile morrón, aquí lo conocemos como chile morrón. Y en el chile morrón se pueden ver de diferentes tonalidades. Este, si lo ven, es verde y empieza a hacerse amarillito. Después de amarillo pasa a naranja, que no es más que puros fenoles, flavonoides, cambiando de color, de intensidad de color, de clorofila, que sería el verde, amarillo. Después del amarillo sigue uno naranja y después del naranja ya sería el rojo que tenemos acá. Entonces, pues un ejemplo muy claro de la maduración de los frutos sería estos. No logré conseguir los otros colores, las otras tonalidades, pero encontramos el más joven y el más maduro, que es lo importante. Ahora sí, ya tengo mi cero y vamos a colocar muestra. Ahí está, unas gotitas nada más, es suficiente. Lo voy a, ahí está, para que cubra totalmente mi prisma y presiono leer. En el caso de mi chile morrón verde, es de 6.9 gramos de sacarosa en 100 gramos de muestra. Enjuago. Ups, lo siento. Ok, voy a secar con mi paño. Y continúo con mi blanco para leer ahora
chile morrón rojo, más maduro. Presiono 0. Y ahora coloco mi muestra de chile maduro. Pero antes debo retirar mi blanco, ¿verdad? Ok. Y ahora sí, coloco unas gotas de mi muestra. ¿Listo? Presiono leer. Y en este caso aumentó 2 unidades, 8.5. Me parece que el anterior era 6.9, entonces fueron un poquito menos de 2, pero pues vemos que sí cumple. Quiere decir que hay más azúcares en mi fruto más maduro. Ok, ahora vamos con la naranja. Déjenme limpiar un poquito más mi prisma. Como estamos combinando diferentes muestras, pues lo más recomendable es hacer unos 2 o 3 enjuagues para asegurarnos de que no hay contaminación de mi muestra anterior. Entonces, ahora sí voy a hacer mi blanco, mi 0. Ok. Perfecto. Y voy a secar. Y ahora continuamos con la naranja, decíamos. Voy a leer igual primero la que es menos madura. Voy a exprimirla nada más aquí. Ya hice mi blanco, ¿verdad? Sí. Unas gotas. Lo único que tenemos que asegurarnos es que cubra totalmente el prisma para que pueda leer. Listo. Entonces presiono leer. Y en este caso, mi naranja no tan madura es de 10.4 gramos de sacarosa en 100 gramos de mi muestra. Absorbo. Voy a enjuagar un poquito más porque la naranja sí es más azucarada, más dulce. Entonces, enjuago bien. Limpio mi prisma. Y ahora hago mi blanco para mi muestra de naranja madura. Cero. Absorbo. Ok. Y mi naranja. Igual repito, solo unas gotas. Presiono leer. 12.6. Igual. 2 unidades por arriba del caso anterior, de mi naranja no tan madura. Ok. Absorbo. Y terminamos con la fresa. Ups.
Voy a hacer mi blanco, mi 0. Presiono 0. Ok. Y ahora voy a cortar un pedazo de la parte que está más verdecita, más blanca de mi fresa, que es donde pues no hay tanta sacarosa, tantos carbohidratos. Entonces voy a hacer un corte en esta parte. Y lo voy a colocar en la prensa igual para poder medirla. Ok, coloco mi muestra. Creo que no retiré mi blanco. Aquí está. Listo. Y ahora voy a hacer presión con mi fresa. Un segundo porque acababa de enjuagar mi prensa y esta es agua de el lavado de mi prensa, no es de la fresa. Ahora sí. Un segundo, no quiere salir. Vamos a cortar tantita muestra más. Ahí están las gotas, pero no quieren salir. A ver si, ahora sí. Esta parte, esta pulpa, no va. Esa pulpa no se lee porque nos va a crear lecturas erróneas. Entonces hay que retirarla y solamente dejar la parte líquida. Los precipitados no van en los refractómetros, nos causan lecturas que no son correctas. Ahí estaba mi jugo de fresa. Ahí está, logramos limpiarla. Listo. Ok, el equipo está configurado para apagarse automáticamente después de 6 minutos de que no se está utilizando. Es lo que me pasó. En lo que colocaba mi muestra de fresa, me tardé de más y se me apagó el equipo. Eso se puede desconfigurar por si no nos conviene, como en este caso. Y sin problema hacer nuestras lecturas en el tiempo que nosotros
necesitemos para realizarlas. No necesariamente tiene que estar configurado para apagarse en ese tiempo. Ok, repitamos el procedimiento. Tengo mi muestra de fresa. Ya hice mi cero. Ya lo limpié también. Y voy a secar. Y ahora sí. Ahí está. Presiono leer. Me da un valor de 7 gramos de sacarosa en 100 gramos de mi muestra de fresa. Ok. Y por último tenemos la fresa más madura. Solo me aseguro de limpiar correctamente para no contaminar. En este caso, como es fresa, no hay ningún problema. La muestra anterior y la que sigue, no hay problema. Ok, hago mi blanco. Presiono mi cero. Absorbo. Y ahora toca cortar un pedazo de fresa más madura. Igual, no sé si se alcance a ver a la cámara, pero está más viejita, más arrugadita. Entonces, esta sí ya es una fresa que está más pasada, más madura. Corto un pedacito. Lo coloco en mi prensa y vamos a quitarle el jugo. Bueno, luego salió. Ok. Presiono leer. Y el valor de este es de 7.5 gramos de sacarosa en 100 gramos de mi muestra. No me acuerdo del pasado, pero debió ser menor. Entonces, pues vemos, ya demostramos que es verdad que conforme nuestros frutos van madurando, la generación de más carbohidratos, de más, en este caso, sacarosa, se incrementa. Y pues entonces aquí terminamos también con la demostración. Lo único que resta es enjuagar mi refractómetro, siempre tener un buen cuidado con él, con el prisma sobre todo, para que tenga una vida útil larga. Entonces, esto fue nuestra demostración. Esperemos que les haya gustado y ahora vamos a la parte de preguntas y respuestas. Ok, entonces vamos a la parte de preguntas y respuestas. Esa canija fresa no se dejaba, pero lo logramos obtener y, ok, tenemos varias preguntas. Nos revisan o nos alcanzan a ver desde Guatemala. Vamos a ver. Ok, veamos un segundo.
Ok, una persona pregunta, una persona de Guatemala pregunta si se puede aclarar la forma correcta de tomar grados Brix en zanahoria. Es igual, se tomaría una muestra representativa de mi zanahoria, un cuadrito y lo prensamos para obtener el jugo y poderla leer, igual que le hicimos con nuestras muestras de chile o de manzana. Nos comentaban que en Guatemala se dice chile dulce, el chile morrón. Muchas gracias. Am, ok, Gretel Díaz nos dice, ¿qué tanto varía la lectura de un refractómetro digital como este a una lectura de un refractómetro manual? La opción del refractómetro manual, recordemos que es igual colocar una gota en el prisma y leerlo, pero a contraluz. Esa lectura va a depender mucho de la percepción del usuario, donde alcanza a ver el valor, la rayita sí, la escala que tiene el refractómetro. Entonces, eso va a ser como más cualitativo y pues un digital es más cuantitativo, es más exacto, ¿ok? Es igual cuando comparas un metro con un test kit o con la titulación que es por diferencia de colores o titulación ya digital, es lo mismo. La diferencia principal es que una determinación es cualitativa, que va a ser más subjetiva a lo que nosotros percibamos, a lo que nuestra vista perciba, y la otra pues ya nos lo dice un aparato, ya es más exacto. Ok, otra pregunta. Nos preguntan que dónde pueden conseguir estos refractómetros. En México, pues con nosotros. En Guatemala, por ejemplo, también hay Fana Guatemala, que sin problema pueden buscar en la página de internet de Fana Guatemala, de Fana Ecuador, de Fana Costa Rica, sin ningún problema, y les van a dar información. Igual en cualquier país donde nos vean, en Perú. Para Perú nosotros atendemos desde aquí de México, entonces igual, sin problema también. Nada más nos escriben que necesitan información sobre el equipo y con gusto los canalizamos a nuestra fuerza de ventas. Otro comentario, otra pregunta que veamos. Ok, Karina Zamora nos pregunta, buenos días, en el caso de frutas grandes, por ejemplo la piña, ¿cómo debemos tomar la muestra para que sea representativa? Si sabemos que la fruta puede tener maduración diferente entre ella misma. De hecho, me parece que lo pudimos ver en la fresa. En la fresa no tan madura, la parte blanca que yo corté, tenía que dar un valor de porcentaje en Brix menor a mi fruta ya madura, pero no toda la fruta estaba blanca, había la mayor parte de mi fresa que ya estaba madura, entonces, donde nosotros, esto va a depender más bien del proceso al que nosotros al que esté destinado nuestro fruto. Por ejemplo, si es para jugo y también va a depender del tipo de fruta. Sabemos que hay frutos climatéricos y no climatéricos, que veíamos como por ejemplo los cítricos que ya no siguen madurando, entonces ahí es cuando preferimos dejar en la planta a que termine de casi madurar para ya cosechar. Y en el caso, por ejemplo, de las fresas, hay que tomar la muestra de la parte ya madura, porque sabemos que va a seguir madurando hasta llegar a su plenitud. Entonces, lo tomamos de la parte madura y así ya tenemos un valor más certero. En el caso de la piña, hacemos lo mismo. Había una pregunta también, que de qué lado se hace el corte para la piña. También va a depender del proceso al que esté destinado. Por ejemplo, si nosotros vamos mi piña va a estar destinado para
frutas en almíbar, normalmente les quitan el centro. No vamos a medir los grados Brix en el centro, los vamos a medir en la parte del perímetro. Entonces, más bien va a depender del proceso al que esté destinado nuestra fruta. Y pues igual también depende mucho de las normas de cada país. Hay que revisar, por ejemplo, para jugos hay una norma, cuántos grados Brix se tiene que cumplir para nuestra fruta y va a depender también del tipo de fruta. No es lo mismo, no son los mismos grados Brix para todas las frutas. Ok, veamos otra preguntita. La pregunta de Franz Castellanos viene relacionado con esto. ¿Existe alguna tabla donde nos indique algún rango de grados Brix de las frutas, en especial plátano, banano, etcétera? Sí hay tablas, pero deben consultar las correspondientes a sus países. Normalmente vienen en las normas. Aquí en México, las normas que se deben seguir sí o sí son las NOM 100 y algo, desde la NOM 001 hasta todas las normas que existen. Entonces, sí hay tablas, nada más que hay que buscarlas en la bibliografía correspondiente a su país, porque no es lo mismo en todos los países. Esto de Gretel Díaz, igual nos pregunta que cómo se toma la muestra en la piña, ya lo habíamos comentado. Alex Liscano nos pregunta, buenas tardes desde Colombia. ¿Es recomendable que para cada producto se utilicen toallas diferentes? Quiero pensar que se refiere a las toallitas de limpieza, no necesariamente porque lo que estamos haciendo es retirar. Y como estamos limpiando con agua destilada, entonces puede ser la misma toalla, como yo lo hice en este caso, una sola toalla y fui retirando tanto la muestra como el agua que utilicé para limpiar y el blanco. Entonces, no, más bien, si yo voy a continuar con el mismo tipo de fruta, por ejemplo, no hay ningún problema y hago nada más un enjuague, por ejemplo. Pero si yo voy a cambiar de fruta, como en mi caso, cambié de manzana a chile, mejor se recomiendan hacer 2 o 3 enjuagues para evitar la contaminación y que mis lecturas sean exactas. Fran igual nos pregunta cómo convertimos grados Brix en gramos. Recordemos, un grado Brix es igual a 1 gramo de sacarosa en 100 gramos de mi muestra. Entonces, si yo, por ejemplo, tenía 5 grados Brix en el chile, por ejemplo, por así decirlo, tenía 5 gramos de sacarosa en 100 gramos de mi chile. Entonces, a eso se refiere, no hay como una conversión. Los grados Brix se refieren a gramos de sacarosa en gramos de muestra, en 100 gramos de muestra. Ok, Daniela Peralta nos pregunta, ¿basta solo basarme en la cantidad de azúcar en la fruta para determinar que está en el punto ideal para el proceso o se deben tomar en cuenta también otros factores como consistencia, color, etcétera? Sí, hay que tomarse en cuenta los aspectos sensoriales. Revisemos si les mostré, si recuerdan, les mostré. No voy a decir que no voy a dejar mi chile hasta que esté de esta manera. Yo voy a poder cosechar mi chile desde que está verde. Incluso aquí en México el chile morrón se consume verde. Cuando es verde, cuando es amarillo, cuando es naranja y cuando es rojo. Entonces, sí vamos a tomar en cuenta tanto el contenido de azúcar como los aspectos sensoriales y otros parámetros. No nada más se les mide contenido de azúcar, también se les puede medir algunos macronutrientes y micronutrientes, pero eso ya es con otro equipo y a lo mejor se podría hacer con el mismo procedimiento, hacer prensado de una muestra y hacer una pequeña dilución, pensando en fotometría para poder medir
a lo mejor potasio o calcio, no sé, dependiendo de la fruta. ¿Ok? Am, Fernando Canul nos pregunta, ¿existe alguna relación entre la acidez y los grados Brix? Recuerdan, en los aspectos de maduración, decíamos que a mayor grado de maduración, menor pH, por lo tanto menos acidez. Es decir, que conforme va madurando mi fruta, va perdiendo, va aumentando el pH y también va aumentando la concentración de azúcares. Cuando mis frutas son verdes todavía, la concentración de acidez es más alta que cuando son maduras. ¿Ok? Nos dice Yesenia Saavedra. Los movimientos que hace de mover el equipo para el fin que cubra todo el prisma no generan algún tipo de riesgo en la configuración del equipo o su calibración. No generan no afectan a las lecturas, la lectura sigue siendo exacta. Y sí, si es posible, por ejemplo, una opción sería cortar mi trocito de fruta, hacer el prensado en un vaso pequeño y colocarlo con una pipeta. Eso sería una práctica correcta. Sin embargo, por ejemplo, los agricultores no tienen esa opción y nada más van, hacen su corte de la fruta y llevan su equipo. Incluso este equipo puede ser portátil. No hay ningún problema con eso. No, el prisma no se mueve, el filtro no se mueve, todo está totalmente, ahora sí que calculado para que se puedan hacer lecturas en campo. Ok, vamos a responder otras dos preguntitas más. Dice Fernando Oviedo, ¿se puede limpiar el prisma con etanol o cuál es el rango de medición de los instrumentos? Sí se puede limpiar el prisma con etanol, no hay ningún problema, pero eso va a depender del tipo de muestra que vayan a analizar. Por ejemplo, en el caso de aceites, incluso también se pueden analizar aceites con el 96-800 o incluso con este. Y sí se pueden limpiar con etanol. El fin del etanol es que limpie todo el contenido, ya sea de grasas, en el caso de aceites. En el caso de frutas, no es necesario el etanol, con agua es suficiente. Lo único que queremos es que, pues, retire el azúcar que está presente, o, pues sí, lo que está presente en el prisma. No es necesario para el caso de frutas, pero sí se puede hacer. Y una última preguntita. Ángel Felipe nos pregunta, ¿se tiene que limpiar la prensa para evitar contaminación para las demás lecturas? Sí, es lo más recomendable, siempre limpiar tanto el prisma como la prensa, todo lo que se va a utilizar consecutivamente, hay que limpiarlo. Justamente para evitar la contaminación y que, por ejemplo, no me salga más, para obtener lecturas exactas, para terminar rápido, solamente para asegurarnos de lecturas exactas, hay que limpiar prisma, prensa y todo correcto. Hubo muchas preguntas, no nos va a dar tiempo de contestarlas todas, hay bastantes, no nos va a dar tiempo de contestarlas todas en este momento, pero sí las voy a contestar por correo electrónico. Con el correo electrónico que se registraron, nosotros los tenemos y ahí les van a llegar todas las respuestas, incluso las que ya se respondieron aquí en vivo. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Dentro de 3 semanas viene un webinar también muy importante. De hecho, es el webinar que se impartió la vez pasada acerca de pH.
si se lo perdieron, si lo quieren volver a ver o si quieren recordar este tema, con gusto los esperamos dentro de 3 semanas, me parece que es el 23, 20 y algo de septiembre. Entonces, los esperamos y esperamos también que les haya sido muy funcional este curso. Y pues gracias por acompañarnos. Mi correo electrónico, si gustan, si tienen alguna otra pregunta que ya no, en ese momento no se les ocurre, pero después sí les llega a la mente. Mi correo electrónico es soporte2@hanainst.com.mx. Les agradezco que nos hayan acompañado y pues listo, terminamos el día de hoy. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos webinars.